¿Qué se siente saber que eres gobernado y gobernante? Bienvenidos a Políticamente Hablando y quédate a descubrir por qué les decimos esto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Políticamente Hablando. Yo soy Mariano y el día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante del cual pues se habla mucho, del cual hay mucho que hablar, hay mucho que discutir, hay mucho que conversar. Espero que estén muy bien desde sus casas, que verdaderamente estén tomando las medidas necesarias, que estén tomando sus precauciones y que tengamos conciencia sobre esta situación que está sucediendo actualmente, ¿no? El día de hoy tengo a mis compañeros que van a estar acompañándonos también. Está conmigo de manera digital Roberto y Tony. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal su semana? Bueno, y el día de hoy no nos pudo acompañar nuestra compañera Sofi porque tuvo una reunión virtual con el presidente Vladimir Putin. No es cierto. No nos pudo acompañar por unos problemas técnicos, pero no hay problema, aquí estamos nosotros y te mandamos un fuerte saludote, Sofi, y un abrazote. A mí excelente, estimado, aquí pues manteniendo las medidas como se puede. Ya si le soy sincero, ya cansó esto de la cuarentena, ya como que uno quisiera que no siguiera extendiéndose esto, pero pues nuestro esfuerzo es el que puede salvar las cosas. Incluso estaba viendo mucho en redes que salváramos el Halloween para poder disfrutarlo. Así que pues ojalá sí podamos salvarlo y claro, cada uno en nuestra respectiva medida. Hay algunos que tienen que salir, y es inevitable, pero pues hacerlo bajo las medidas necesarias y creer en el cubrebocas, en que la medida de temperatura no te quita neuronas, quitar todos estos mitos, ¿sabes? Pero dentro de lo que se puede, súper bien. Muy bien, estimados, una semana muy activa y también manteniendo la sana distancia con todos y todas allá afuera. Ok, eso me da mucho gusto. Pues bueno, el día de hoy, pues como ya había mencionado, vamos a tener un tema muy interesante, muy padre del cual hablar. Un tema que da la vuelta al mundo, un tema que es muy complejo, que parece ser salido de dos palabras griegas, de dos... Pues sí, parece ser salido muy fácilmente, que se dice muy fácilmente, pero realmente tiene un contexto muy grande. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la democracia, qué es democracia, qué se entiende por democracia y estas teorías de democracia. Y bueno, pues yo les voy a platicar un poquito acerca de lo que es la democracia como su teoría clásica, de lo que viene siendo algunos de sus autores, de los que generalmente hablan un poquito más acerca de esta teoría clásica. Y pues bueno, vamos a comenzar con lo que vendría siendo como su etimología de esta palabra, que democracia viene de una palabra griega que es democratia, que todos conocemos, que es demo, pueblo, kratos, poder, ¿no? Eso es algo que indiscutiblemente sabemos que es. Y pues juntando estas dos, pues sí, esta palabra griega pues quiere decir como poder del pueblo. Eso es algo que siempre se nos enseñan en las aulas, ¿sí o no, mis estimados? Sí, así es como pensar en democracia en automático es asociarlo con algo bueno. Incluso he visto gente, o me ha pasado, si soy sincero, que se asocia democracia con la misma palabra de política. Es decir, si tú piensas en política, ya estás pensando en el voto, en todo esto. Y es interesante pensar en esto, porque es cómo se expandió tanto el conocimiento o la publicidad a la democracia, que ya la asociamos como algo natural y algo naturalmente bueno, algo naturalmente que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces por eso también a mí me parece, cuando pensamos en este tema hacerlo, sí me pareció como muy interesante y muy bueno, sobre todo, muy bueno para hablarlo. Tú, Tony, ¿qué tal? ¿Qué piensas por democracia? ¿Qué hay de la democracia? Pues también mencionando, bueno, un poco lo que ya mencionaban, que es un concepto que te enseñan, en que va más allá de la simple palabra del gobierno del pueblo. En esa palabra misma incluye conceptos que a la larga vamos a ver que deben de ser muy bien explicados para que se puedan entender y a la vez que no nada más el gobierno del pueblo se queda ahí, sino que implica mucho más cosas como participación ciudadana, votar, exigir y rendición de cuentas, ¿no? Así es, Tony, muy acertada tu
tu participación y también de usted, compañero Roberto, muy, muy acertada. Pero bueno, yo ahorita les voy a platicar un poquito acerca de lo que es la visión clásica de la democracia, de lo que conlleva esta parte de la democracia más antigua, por así decirlo, más clásica. Ya después mis compañeros van a estar aportando un poquito más acerca de la visión un poquito más contemporánea de esta parte de la democracia, ¿no? Y pues bueno, yo realmente estuve refiriéndome muchísimo a dos autores principalmente. Uno es Giovanni Sartori. Me gusta mucho las aportaciones de Giovanni Sartori hacia la democracia porque son concepciones muy generales y muy simples de digerir. Son concepciones que realmente te sientes como identificado y como que empiezas a adentrarte de estos temas, ¿no? Y el otro autor del que yo me basé bastante fue Schumpeter, porque pues Schumpeter también en su libro de Capitalismo, Socialismo y Democracia pues te hace notar estas diferenciaciones y estas situaciones de la democracia, ¿no? Y lo que conlleva el término democracia. Y pues bueno, Sartori en su libro nos mencionaba acerca de que pues la democracia pues básicamente es un sistema de régimen político donde el pueblo es el que manda. Ya lo veíamos en la palabra etimológicamente, que es el poder del pueblo, pero resumiendo es el sistema político donde el pueblo es el que manda, así de sencillo. Y pues después de esto, pues el pueblo mayoritariamente, obviamente no quiere decir como que pues, las minorías como son las que mandan, sino es el pueblo mayoritariamente, donde se toma en cuenta la voz de todo el pueblo y pues ahora sí que el que gana pues es la mayoría, ¿no? Pero lo curioso de aquí es que el pueblo es al mismo tiempo en un primer momento gobernante y en un segundo momento es gobernado, es decir, algo que nunca se nos explica, es algo que siempre queda como nosotros nada más salimos a votar, nosotros nada más decimos hacemos esto y ya el gobierno es el que gobierna, ¿no? O sea, el pueblo, nosotros somos gobernantes, somos los que deberíamos gobernar y somos los que estamos gobernados. Es algo bien curioso y bien interesante. Y bueno, pues justamente cómo atribuir a estas personas o a las demás personas este derecho que tenemos de atribuirnos el poder. Pues bueno, aquí Sartori nos mencionaba un poquito sobre que la forma más efectiva es una democracia representativa donde todos estemos representados a través del gobierno, de los que elijamos como nuestros representantes gubernamentales. Pero pues bueno, ya ese es otro tema porque ya cuando el gobierno no nos representa ya estamos cayendo a algo grave. No sé ustedes qué opinen, estimados, qué puedan aportar hacia esta pregunta de qué es la democracia. Sí, eso que mencionas, eso último acerca de que cuando ya no nos representan es muy grave, es como muy contraproducente, ¿no? Porque en el sentido de que estamos hablando de gobiernos representativos, eso es la democracia. Entonces, ¿cómo es de que un sistema que su propio nombre te lo dice, vamos a representar, cae en este punto de no me están representando? Y me parece que esa idea romántica que nos menciona sobre el poder de todos, pues a muchos en algún punto como que nos choca, porque dice, ok, pero ¿qué pasa si esa persona de mi izquierda pues no quiere lo mismo que yo? Y él es parte de México, ¿y qué pasa si su idea a mí no me parece? Es como, ¿cómo va a lograr la democracia que fue concebida? Tú al menos mencionas este concepto griego, pero pues ahora que vivimos en un mundo con millones de habitantes, que se habla de sobrepoblación, es como, es muy complejo. Y eso quizá no estoy aportando una definición como tal a la democracia, pero sino que este concepto tan natural que tenemos o tan idealista, es difícil aplicarlo o es difícil incluso pensarlo como algo tangible, como algo que sí se podría. Tú, Tony, algo que nos puedas aportar a esta parte etimológica de la democracia, hacia esta parte de que el pueblo es gobernante y gobernado al mismo momento, algo que quisieras aportar. Sí, claro, claro que sí. Si bien es cierto que pues hasta ahorita pensamos que la democracia es la mejor forma de gobierno que tenemos, no es perfecta.
obviamente, ¿no? Se nos ha idealizado o se nos ha hecho de la idea de que una democracia nos va a resolver todos los problemas, siendo aquellos que nos representan los que van a tomar las mejores decisiones en base a lo que la mayoría dice, pero que a final de cuentas no termina por definir lo que la mayoría debería de decir o lo que la mayoría debe opinar, ¿no? Entonces, cuando esto pasa, cuando ya a los que nos representan, por así decirlo, dejan de realizar ese rol, entonces es cuando empieza ¿cómo te diré? Este desencanto con esta idea romántica de que nos están representando y van a acatar lo que la mayoría está diciendo o expresando. Sí, así es. Sí, fíjense que eso es lo que representa mucho a la teoría de la democracia clásica. Siempre es muy romántica, como que te pintan las cosas muy bonito y siempre, o sea, yo sinceramente cuando empecé a leer sobre democracia, desde que empezó mi carrera universitaria, con ustedes obviamente, leí sobre democracia y fue como de, qué bonita es la democracia, qué linda es la democracia, y viva la democracia, y como que te envuelve tanto que llega un momento en donde desconoces cualquier otro sistema de gobierno y piensas que realmente la democracia es todo, y ya después pues con el paso del tiempo pues vas viendo otras diferenciaciones, vas notando que hay cosas que en la misma democracia fallan, ¿no? Entonces pues ya es cuando ves esta parte de la realidad. Y justamente tocando este punto de la realidad, nos mencionaba en este texto de Sartori sobre qué es la democracia y cómo debería ser vista la democracia, porque la democracia debería ser vista de una forma realista, así nos lo menciona el autor, como realmente tocando la realidad. Él menciona a Nicolás Maquiavélico como referente porque menciona que Maquiavélico es como el autor que más habla acerca de temas políticos sin tapujos. Entonces él menciona que la democracia debes verla sin ningún rodeo. ¿Y cómo debería ser la democracia? Pues la democracia debería ser una democracia más ideal, que debería tener una óptica idealista, debería tener ciertos objetivos o cierta forma de ver la democracia, y justamente estas dos ópticas, de la óptica realista y la óptica idealista, pues son las que van de la mano en democracia, ¿no? Son las que aportan a la democracia completamente. Pero bueno, ustedes supongo que tendrán otras concepciones o otros autores de los cuales se han basado, y pues me encantaría escucharlos, estimados. ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hay en otros autores? Sí, yo justamente, hablando de esto, de ver la democracia de manera más, pues, realista, por decirlo de alguna forma, yo me basé mucho en un autor que se llama Bernard Manin, bueno, espero haberlo pronunciado bien sobre todo, pero él habla mucho de tipos de democracia, él habla acerca de cómo se compone este gobierno representativo, para él le llama mucho la atención esto, y entonces él habla de tres, él dice que hay muchas democracias, por así decirlo, porque pues obviamente como somos seres humanos no seguimos un modelo en específico, sino que lo adaptamos a nuestros contextos. Entonces él habla de tres tipos de democracias que me parecen muy interesantes. ¿Por qué? Porque parecería que son como pasos, ¿no? Primero pasa esto y luego aquello. Pero en el mundo están presentes, es como si el tiempo actuara diferente en los países. Y eso me parece algo muy interesante de nuestra realidad. Él habla que hay una democracia parlamentaria, una de partidos y otra de audiencias. Y cuando él habla de estas democracias, habla de sus beneficios, pero también que tienen cosas malas, como todo en la vida. Siempre que nos encontramos contra algo bueno, pues obviamente tiene sus puntitos negativos. Creo que justamente hablaba esto con ustedes, que hay que ver también a la democracia como si fuera nuestra pareja, ya seas hombre, mujer, novio, novia, como sea. Hay que verlo como que al principio, cuando nos hablan de esa persona, cuando la conocemos, pues es lo máximo, es lo más bello del mundo. Y como tú decías, Mariano, cuando lees de la democracia, híjole, dices, qué suerte tengo de estar en un país democrático, nací afortunado. Pero después, conforme vas viviendo el sistema, conforme lo vas enfrentando día a día, conforme lo conoces, como cuando conoces a tu pareja, sin duda tiene muchas cosas buenas, eso es innegable. Pero también te empiezas a dar cuenta de detalles que dices, caray, esto no es como me lo prometieron al principio. Es muy diferente, y esto no se da, y esto no pasa. Creo, y ya yéndome más al autor, que muchos tenemos esta idea de la democracia parlamentaria, creemos que así funcionan las cosas. En el sentido de que la democracia parlamentaria es cuando se elegían a los candidatos por su confianza que se les tenían. Es decir, imaginemos que don Juan era una persona muy querida,
era una persona estimada por el pueblo, si se lanzaba como candidato lo iban a elegir, y no porque tuviera un plan detallado de cómo iba a cambiar la comunidad, sino porque confiaban en él y porque creían en sus ideas. Entonces cuando él llega y tiene libertad de acción, por decirlo de alguna forma, es decir, en el Congreso cuando se presentan reformas, no sé, una energética, pues él puede decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo. O ¿sabes qué? Esta discusión que tuvimos las personas nos convenció y decidimos qué es lo mejor para el pueblo. Esa es como la democracia que todos quisiéramos, pero el autor da una diferencia muy importante sobre este tipo de democracia, que dice que es para lugares pequeños, porque necesitas conocer al candidato. Y ahorita yo les pregunto, ¿cuántos, por ejemplo, conocemos al diputado que nos está representando? O más fácil, ¿cuántos conocemos a López Obrador en persona? ¿Y cuántos hemos tomado un café con él? Al menos de mi parte yo no he tomado café con él. No sé si ya soy de la mafia del poder o algo así, pero no sé ustedes si ya se tomaron un café con él o lo conocen de persona. Que yo de mi parte nunca me he tomado un café con él, pero no, está complicado esto. Sí, y es justamente por eso, porque ahora, como nosotros sabemos, tenemos un mundo tan grande, por decirlo de alguna forma, que ya no podemos esperar tener este tipo de relaciones con los que nos representan. Sería lo ideal. Pero yo, por ejemplo, soy de León, Guanajuato, y puede venir alguien, y yo no voy a conocer, mejor dicho, a alguien de la Ciudad de México. Si conozco a alguien de la Ciudad de México, va a ser uno. Y allá, pues, son mucha gente. Entonces, tenemos que empezar a comprender este tipo de cosas. Es por eso que es necesario, porque así lo vemos con más realismo. Y en ese sentido, no podemos aspirar a tener esta democracia parlamentaria por esto, porque ya somos muchos y hay países donde sí se puede. Muchas veces ponen de ejemplo a países nórdicos como la mejor democracia o la mejor forma o allá sí hacen las cosas bien, pero pues también hay que comprender la diferencia de gente. ¿Cuántos somos en México y cuánta gente hay en un país pequeño y en un país donde se pueden conocer? Es como cuando hacen un trabajo en equipo. Pensemos, es muchísimo más fácil organizarte con una pareja que tener a 10 personas diciéndote qué hago, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta aquello. Y así es como un gobierno lo podemos dimensionar, por así decirlo, cómo todo esto cambia. Pero también la democracia parlamentaria tiene sus problemas, no es como que sea perfecta. El hecho de que sea algo de confianza, que voten por mí como persona, no tanto por mis ideas, es también no lo mejor que puede pasar. Porque pensemos que yo puedo ser muy buena onda, pero yo no tengo ni idea de economía, entonces yo voy a decir, pues impriman más billetes, así solucionamos cualquier problema. Pues no, ese también es el problema de la democracia parlamentaria. Pero, y me parece que va un poquito más ligado a la idea que tú tenías sobre democracia, ¿no, Mariano? O que nos venden, por así decirlo. Sí, pues ahora sí que se nos vende o nos narran esta democracia hermosa, donde pues todo es solucionado mediante el habla sobre la participación, pero pues como tú mencionabas, hay cosas que fallan dentro de la democracia, hay cosas que se acomodan en algunos lugares, se acomodan en otros lugares, y justamente pues tampoco no podemos comparar una macrodemocracia con una microdemocracia, ¿verdad? Hay cosas que conforman ciertas regiones de algún continente, o no sé, hay ciertas culturas, o sea, son distintas cosas que pueden ser acuñidas a la democracia, ¿no? Pero, pues sí, a mí tampoco no me gustaría tomar un café con López Obrador, la verdad es que no. No sé, siento que en cada oración que me diga o en cada palabra que me diga me va a decir como, sí. Entonces, pues no, realmente yo no quiero un café con López Obrador, gracias. Pero bueno, ahora pues yo les voy a platicar un poquito como la visión de Schumpeter, donde Schumpeter me gustó mucho porque es un autor que te narra muy bien las cuestiones que aborda, porque aquí nos mencionaba que la filosofía de la democracia en el siglo XVIII pues era como el método democrático es aquel sistema institucional de gestación de las decisiones políticas que realiza el bien común, dejando al pueblo decidir por sí mismo las cuestiones en litigio mediante la elección de los individuos que han de congregarse para llevar a cabo su voluntad. Es decir, nos menciona como esta parte de el bien común es el faro libertador, el bien común es el que va a llevar hacia todo, ¿no? Pero también menciona esta parte de ok, es el bien común el que nos va a llevar a todo,
Pero ¿y si yo tengo un bien común y otra persona, a lo mejor Tony, tiene otra concepción del bien común, Roberto otro bien común, López Obrador otro bien común, pues ¿a dónde vamos a llegar, no? Entonces, pues sí es así como esa parte que la critica, ¿no? Que dice, ok, pero ¿y qué es el bien común? Y pues también nos interpreta esta parte del, por ejemplo, nosotros al momento de votar estamos dejando a un especialista de la política, a un especialista del quehacer político. Y es lo mismo que ir al doctor, ¿no? Tú vas al doctor para querer curarte y tú le das tu confianza al doctor y el doctor hace su trabajo de una manera profesional y especialista, tú teniendo su propia confianza y el doctor te conoce a ti y sabe tus problemáticas y te ayuda a mejorar, a estar bien con tu salud. Y es lo mismo en esta parte de la democracia. Tú votas por alguien que tú le das tu confianza, por alguien que te representa, por alguien que está buscando un bien para ti, ¿no? ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada en el cuestión de que no te representan, no te ayudan, no dan algo de más. Entonces es ahí como que Schumpeter también menciona esa parte de esa crítica. Pero bueno, yo mencioné un poquito de esta parte de Schumpeter, pero también obviamente me gustaría escucharlos a ustedes, estimados, qué piensan, qué aportan a esta parte de esta visión. ¿Debería haber nuevas formas de ver la democracia o qué hay más de la democracia? Sí, esto que dices de qué pasa si tenemos ideales diferentes, de qué pasa si Tony piensa diferente a mí, si para el bien el ti es diferente. Entonces, a mí me parece que esa es la forma con esa pregunta, claro, lo estoy diciendo como una historia, por así decirlo, pero que nacen los partidos políticos, ¿no? Es decir, el partido político se supone que nace como esta plataforma que, ok, voy a juntar todas tus preocupaciones como individuo, como colectivo, y las voy a transmitir, voy a hacer que la persona que llega al poder va a seguir este plan, va a seguir esto que te preocupaba a ti y que te identifica. En el momento en que tú dices, yo soy de Morena, yo soy del PAN, yo soy del PRI, sabes que hay ciertos ideales que van a llevar contigo. Y es así como justamente el autor que yo mencionaba dice que es la democracia de partidos, en donde ya no se vota directamente por la persona, sino que se vota por el partido. Y como decía, los partidos se les llama partidos de masas, porque ahora ellos empiezan a tomar a toda esta gente, ya que somos tantos, ya se desarrolla un mecanismo por el cual puede agarrar esta diversidad de opiniones, y eso nuevamente en la teoría suena bien bonito, otra vez suena como esperanzador, ¿no? Y como toda la evolución de la democracia, como les decía, esto parecería etapas, porque entonces voto por ellos, voto porque me representan. Pero aquí hay un pequeño problema. El problema es de que el partido se convirtió más como en una clase de identidad de clase. Ahora es parte de mí. Entonces, si tú no eres de mi partido, tú ni siquiera eres mi amigo. Es decir, por ejemplo, imaginando que hubiera un partido socialista, pues yo como trabajador me identifico. Pero si tú eres un burgués y tú no estás en mi partido, en automático tú eres el malo. Y yo quiero ver por ti, yo quiero ver por los trabajadores. Entonces se da esta nueva problemática, se hace más difícil la democracia de lo que era. ¿Y ahora qué pasa? Porque ahora si yo gano, pues el otro perdió todo. Y ya yo soy el ganador, como un partido de fútbol. Es o todo o nada. Y yo le voy a un partido y voy a votar por ese partido. No me importa que la persona sea una persona que tenga historial de corrupción ni nada de eso, porque es de mi partido. Y si mi partido lo está proponiendo, pues es el mero mero. Y aquí nos enfrentamos ahora con el problema. Si yo les decía que la parlamentaria tenía esta libertad de acción, pues aquí ya no. Aquí, por muy buena que sea la reforma energética, si la propuso el partido contrario, híjole, te voy a encontrar hasta lo peor, hasta una espinita que no se viera, te la voy a sacar para decir que es la peor propuesta. Aunque fuera a beneficiar mucha gente, no es de mi partido, va en contra de mi partido, ya no tengo esa libertad absoluta que tenía antes. Ahora ya estoy restringido, tengo como una cadena. Entonces, y creo que ese es el punto en el que caemos en qué pasa si ya no me representan. Porque qué pasa si yo de verdad quería esa reforma, pero mi partido dijo, pues sabes que no le voy a dejar a este partido que se crea el ganador, que dio el botón de oro. Y ese es un problema que nos enfrentamos, especialmente en el siglo XIX. Pero quiero hacer como mucho hincapié en que esta situación no es algo que se quede congelada en la historia. Se ve en varios países actualmente. Ustedes, por ejemplo, piensen en México
Y en México, ¿cuántas veces no se han echado para atrás cosas que a largo plazo iban a hacer muchísimo bien? Pero pues sabes que lo propuso el partido de los malos. Entonces, como yo soy el partido de los buenos, no lo puedo aceptar, ni de loco. Tony, algo que nos quieras decir, algo que nos quieras aportar desde tu perspectiva, desde la visión de algún autor que tenga afinidad a lo mejor con lo que tú piensas o lo que crees que puede complementar a esta visión de Schumpeter o a la visión que nos mencionaba Roberto. Así es, sí. Como bien lo mencionan, mucha gente se ha quedado en esta idea romántica de democracia y precisamente porque piensan que la democracia es lo mejor que existe y nos va a solucionar todos los problemas, ¿no? Pero pues no es así. O sea, ahorita vemos lo que está pasando con lo de la pandemia, ¿no? O sea, viendo el caso actual. O sea, no nos está resolviendo nada, ¿sí ven? ¿No? Países como Estados Unidos, que son los grandes impulsores de la democracia perfecta y así, están igual que todos los demás, ¿no? Entonces aquí es un claro ejemplo de que la democracia no nos va a solucionar todo. ¿Por qué? Porque también cuando el ciudadano va a votar, vota sin racionalizar, no vota porque sea el candidato idóneo o porque sea esto o lo otro, sino porque el ciudadano se deja guiar precisamente por los sentimientos que tiene hacia el partido, por la historia y no por las propuestas que pueda dar el candidato o los demás, ¿no? Entonces aquí vemos un problema, no racionalizamos nuestro voto y al momento de que queremos acciones o queremos el trabajo ya listo, no hay nada, o sea, no hay trabajo. Llegan gobiernos, o poniendo un ejemplo en México, el año 2000, cuando muchos autores mencionan que ya México entra a la democracia, pero lo único que se cambió fue de presidente y no, sino a una democracia actual, ¿no? Porque seguimos viendo las mismas propuestas, la misma grilla, que la llaman, y realmente la democracia, tomando en el caso México, no está como muy bien actualizada, no es perfecta, si bien sí ha avanzado un poco. No es como que digamos, ay, ya tenemos un gran cambio, una gran democracia mexicana, ¿no? Va a incrementar nuestra economía, va a incrementar nuestro desarrollo. No es eso, ¿no? Sino que la democracia, para que sea más fuerte, tiene que haber mucha participación del ciudadano con el que lo representa, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Exigir, pero no exigir de criticar por criticar, ¿no? Porque así sería muy, muy sencillo, sino criticar las acciones que están tomando, ponernos a pensar y decir, oye, pues ¿cuánto te va a costar esto? Oye, ¿cuáles son tus objetivos en la campaña? Oye, cuando te vi en los debates, propusiste esto y ahorita no estoy viendo nada. O sea, es una crítica racionalizada, encaminada a exigir de una manera que sepas que estás argumentando lo que quieres y lo que el candidato propuso, ¿no? Entre comillas, porque van a pura grilla los debates. Entonces, ¿qué más podemos agregar a esto? Sí, así es, y como lo mencionaba Roberto, a veces con el simple hecho de decir, esta propuesta la impulsó tal partido o tal color, se cancela. Eso pasó lo mismo con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Era un aeropuerto prometedor, un proyecto esperanzador y que todo el mundo, todos los empresarios le apostaban por él, y llegó Morena y túmbalo porque no lo queremos aquí, y vamos a construir aquí porque sí y porque sí. Y como lo mencionaba Tony también, esta parte, bueno, adentrándonos, ¿no?, al siguiente como subtemita de los pilares democráticos, mencionaba Tony, ya se adelantaba con esta parte de la opinión pública, de la participación. ¿Qué tan importante es la opinión pública, la participación en la democracia? Y esta opinión pública debe estar cargada de criterios argumentativos que verdaderamente estén consolidados en realidades, no solamente dejarnos llevar por lo primero que se interponga en nuestras visiones, ¿no? Y esta participación que verdaderamente se represente en ciertos colectivos y que sea nuestra voz escuchada de una manera, pues, justa, ¿no? Pero bueno, eso es algo que parece muy interesante. Pero aquí la pregunta fundamental, y para ya ir cerrando este episodio, o bueno, de mi parte, mi participación, y la pregunta que yo les hago a ustedes, estimados: ¿por qué elegir la democracia? ¿Qué es lo que hace que la democracia sea todo? Que la democracia represente en todos los países como el todo. Que la democracia esté estudiada de una manera extensa. Que existen muchísimos autores que hablen acerca de la democracia. Dahl, Schumpeter, Sartori,
los que mencionan ustedes. ¿Por qué la democracia? ¿Por qué? Es un buen cuestionamiento. ¿O acaso que queremos un socialismo? ¿O acaso que queremos un autoritarismo? ¿Por qué la democracia entonces? Yo creo que es natural y es fundamental esa pregunta que da sobre por qué elegir a la democracia entre todas las opciones que tenemos, porque tenemos muchas opciones. Mucha gente, por ejemplo, ahorita, puesto que con la pandemia quisiera decir, ¿sabes qué? Que el gobierno no ponga consulta nada, pero que ya nos dé solución. Si el gobierno dice que nos quieren cerrar para que ya se acabe esto, que lo hagan y pues eso es tender a un autoritarismo. Y en condiciones normales diríamos, por favor no, pero ahora mucha gente incluso se plantea decir, pues chance y sí, ¿no? Y yo creo que es importante que concibamos a la democracia. Todas estas intervenciones que tuve no fueron tanto para ser un pesimista, no quiero que se entienda en eso o que no creo en la democracia, pero creo que la democracia se tiene que ver como un valor y como en la práctica. Como un valor es muy bonita y es a lo que tenemos que aspirar. Como seres humanos siempre tenemos que tener hacia un lugar más adelante que ver. Tenemos que desear más, buscar ser más. Eso me parece que es parte importantísima porque tenemos que evolucionar. No nos tenemos que quedar estancados en la democracia, ya alcanzó su máximo. Y ahora viene la parte de la democracia pragmática, la democracia que se practica. En este sentido sí, es un buen sistema, la forma en la que nos trata de integrar a todos, de que nos trata de dar estos valores de libertad, de nadie tiene el poder absoluto, es decir, el pueblo lo tiene, y al referirme al pueblo, pues me estoy refiriendo a muchas personas. Y bajo esta idea, pues nos podemos evitar que líderes digan, ¿sabes qué? Yo tengo todo el poder y si quiero destruir el mundo lo voy a destruir. Se supone que para eso la democracia nos sirve, pero no hemos alcanzado eso y es importante saber eso para decir, ok, no lo hemos alcanzado, ¿por qué? Bien, porque creíamos que la democracia pues solucionaba todo, como lo hemos dicho todo este capítulo, creo que eso se les va a quedar muy grabado. Y más bien hay que ver que, como les hablamos en capítulos pasados, la política principalmente, es decir, la política no está ligada a una sola forma de gobierno. Un buen gobernante no es tanto porque sea un democrático como tal, sino porque sepa liderar un país. Entonces tenemos que empezar a apostar por, como decía Tony, por personas preparadas, y no solo preparadas, sino que también que sepan aplicarlo, es decir, tener la idea más la ejecución, y de esta forma podemos evolucionar, además de no dejarle todo al gobierno, no decir, no, maldito gobierno, no hace nada, porque como dijo Mariano, somos gobernantes y gobernados también. ¿Qué ponemos de nuestra parte? ¿Cuántas cosas hacemos que sabemos que están mal, pero las hacemos porque decimos, no, pues es que el gobierno no me ve? No, pues ¿qué crees? Tú eres el gobierno. Tú te deberías de vigilar a ti mismo. Tú te deberías de autorregular de cierta forma, de hacer lo que está en tu poder y de dejar al gobierno hacer lo que está en su poder. ¿Qué me conviene? ¿Cómo hago las cosas mejores? Todo ese tipo de cositas, pues tenemos que buscar mejorarlas. Eso es parte de lo que nos toca y por lo que yo sí creo, no les puedo decir en este momento y no me atrevo a afirmar que la democracia es el mejor sistema o el que se va a quedar para siempre. Es un sistema que nos ayudó y nos está ayudando en nuestros contextos, pero es un sistema que indudablemente tiene que evolucionar y que indudablemente tiene que dar pasos agigantados, tiene que buscar nuevas maneras, tiene que darse cuenta de que si se queda dormido, pues puede pasar o muy malas cosas y tiene que despertar, tiene que agilizarse y tiene que buscar cómo yo mejoro. Y claro, yo todavía no soy un teórico tal cual como Sartori o estoy en proceso de formación y por eso no les puedo decir, ¿saben qué? Ya sé, el próximo sistema que vamos a inventar va a ser este. Eso nos toca construirlo poco a poco y con el tiempo lo vamos a hacer. Pero el primer paso es darnos cuenta que tenemos que mejorarlo, indudablemente. Y también es aceptar las cosas buenas. No podemos ponernos a satanizar todo y decir, ay no, totalmente malo o totalmente bueno. Como decía Mariano, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, tenía sus cosas de corrupción y todo esto sí, pero era como valorar qué me conviene más y cómo puedo mejorar. Y creo que eso es lo que deberíamos de estar haciendo, más allá de decir cancelado, cancelado, cancelado. No se trata de cancelar la democracia, se trata de verla más allá de lo que es y de evolucionarla. Eso sería como la manera en la que yo cerraría. Pero bueno, antes de cortarle la inspiración, Tony, ¿tú qué piensas?
realmente la democracia lo mejor? ¿O cuál es tu comentario? Pues esta pregunta de qué es la democracia es una pregunta muy, muy compleja. La verdad te pone a pensar en muchas cosas y en todo lo que incluye o todo lo que lleva consigo misma la democracia. Nuestra democracia, bueno, en el caso de México o en otros países que también utilizan esta forma de gobierno, si bien sí ha dado resultados, a muchos esperados, otros han fracasado, otros resultados han fracasado. ¿Es posible mejorarla? Sí, sí es posible mejorar nuestra democracia. ¿Cómo? Pues participando, exigiendo, pero de manera crítica y racional. Nada más, o sea, muchos autores lo han dicho, la participación ciudadana es fundamental para una democracia y claro que sí, o sea, yo no conozco a nadie que diga que no sirve, o sea, si es así, pues que me lo hagan saber, ¿no? A lo mejor y yo estoy mal o otros autores están mal, pero eso es lo que puede mejorar nuestra democracia, puede mejorar también con no dejarnos llevar por sentimientos partidistas, sentimientos de canciones o spots que nos hagan llegar, sino guiarnos más bien por que nos muestren el papel en la mesa y nos digan, ¿sabes qué? Este es mi objetivo, así lo voy a conseguir, estas son licitaciones, estos son contratos, esto es esto, pero de una manera entendible al ciudadano, porque no todos vamos a tener unos conocimientos técnicos, como mencionábamos en nuestro primer episodio, sino de una manera entendible, que el ciudadano sepa contestar, me parece perfecto, me parece todo lógico, entonces, pues bueno, adelante, ¿no? Creo que esa es una manera de apostar a la democracia, porque sí hay personas, ¿no? Como bien decíamos, que no les gusta la democracia, ¿no? Y dicen, no, pues bueno, yo prefiero estar en un autoritarismo. Bueno, pues dices eso porque sabes que el día de mañana vas a seguir teniendo la silla que tienes, ¿no? O vas a tener el carro que tienes, ¿no? Por eso se les hace fácil decir que es mejor un autoritarismo o un totalitarismo porque pues están en una democracia, saben que van a tener lo mismo, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa si el día de mañana nos tumban este sistema y ponen otro? ¿Vas a tener tu mismo coche? Pues no. ¿Vas a tener tu propio pensamiento, tu propia ideología? Pues claro que no, ¿no? Entonces se les hace fácil decirlo en vez de apostarle y mejorar la democracia que ya tenemos. Creo que eso es lo que yo podría aportarle a este comentario de qué es la democracia. Así es, estimado Roberto, tienes muchísima razón en lo que dices y igual tú también, Tony, me gustan mucho estas participaciones que estamos escuchando porque justamente es algo que nos pasa año con año. Siempre vamos con la ilusión de ir a votar o bueno, en particular hay personas que van con mucha ilusión, hay otras que no, claramente, que debería existir esa ilusión y ese, pues sí, ese ímpetu por querer elegir a nuestros gobernantes, más bien a los que nos van a representar, porque nosotros somos los gobernantes. Vamos con esa ilusión de ir a elegir a nuestros representantes, pero siempre pasa lo mismo, a mitades o a inicios, por ejemplo en este sexenio, se nos acaba esa desilusión o falta esto, o hubiera votado por tal persona, o nada más voté por Peña Nieto porque es guapo, no sé, pasan muchas cosas, pero me quedé con esta duda de la democracia de audiencia, estimado. ¿Qué nos puede aportar esta democracia de audiencia? ¿Qué cree que nos pueda refrescar a todo esto que mencionaban de que la democracia necesita nuevos aires, que la democracia necesita nuevos avances, que la democracia necesita adaptarse a esta época y no mantenernos en esta teoría clásica que yo les mencionaba? ¿Qué es eso de la democracia de audiencia, estimado? Si nos podría mencionar. Sí, esto de la democracia de audiencias es un tema muy interesante porque sí es una adaptación al presente, pero no sé si podría decir que es una adaptación mejor, en el sentido de que toma elementos de esta democracia de partidos, pero en cierta forma es triste leerla, porque como decía Tony y como yo me llegué a preguntar también, y como tú dices claramente, ¿cómo es que nos dejamos engañar, de decirlo por alguna forma, elección tras elección? Es decir, yo me acuerdo clarito cómo incluso siendo un niño en 2012 la gente se arrepentía de haber votado por el PAN y decía sobre el PRI, pero me platican mis papás que en el 2000 la gente estaba arrepentidísima del PRI y era como impresionante cómo en 2012 volvió.
y luego después en el 2018 la gente otra vez estaba súper arrepentida por haber votado por el PRI y votan por Morena, y ahora escuchas gente que dicen que están súper arrepentidos por Morena. Entonces te quedas como, ok, ¿cómo es posible que te estás arrepintiendo tantas veces? No solo es una, te ha pasado tantas veces, y cómo es que sigues cayendo. Y se cae mucho en la expresión de que el mexicano es como Dory en el momento de las elecciones, que se le olvida el pasado. Y no descarto que existe esa posibilidad, pero hay una forma teórica más importante o que nos ayuda más a comprenderlo, que es a lo que el autor denomina democracia de audiencias. El autor dice que estamos en un punto en el que ya no votamos ni siquiera por el partido, que ya estamos viendo cambios tan radicales de pasar de un partido de derecha a uno de izquierda y después a uno de centro, que ya no tiene sentido, que las personas muchas veces ya incluso se dicen, ay no, yo no coincido con ningún partido político. Los partidos políticos son puros corruptos, son lo mismo. Entonces, si ya no hay esta identidad por partido político, ahora ¿quiénes están ganando? Y el autor dice que ahora quienes están ganando son las personas que son burócratas de partido y que son buenos con los medios. ¿Esto qué quiere decir? Burócratas con el partido quiere decir que se estuvieron esforzando, que estuvieron picando piedra en el partido al punto de que los eligen. Pero no solo basta con que te elija el partido, sino con que tú sepas manejar los medios de comunicación, con que tú sepas cómo expresarte, cómo casi te estás vendiendo como político. Te estás vendiendo en el sentido de, yo soy una persona carismática, yo soy una persona humilde, yo me sé mover en redes sociales. Por eso, aunque se critica mucho que los políticos paguen tanto porque les administren sus redes sociales, es que si no lo hicieran y dejaran todos los comentarios negativos, pues híjole, ¿quién te elige? Y es justamente eso lo que dice la democracia de audiencias. Ahora nos concentramos tanto en ser expertos en medios, que yo puedo hacer promesas, yo puedo hacer muchas cosas con tal de llegar al poder y con tal de convencerte. Y él dice que no caigamos en el error de que muchas veces se ve a la política como un mercado, se dice mercado político. Seguramente han escuchado que nosotros los que votamos somos clientes, pero el autor dice que esto es erróneo en el sentido de que cuando tú vas a comprar algo, tú como persona ya sabes lo que quieres. Yo, por ejemplo, sé que quiero un celular. Lo que no sé es lo que me ofrece el exterior. Es decir, yo no sé si quiero Samsung, yo no sé si quiero Apple, Motorola, Huawei. Yo no sé qué quiero, pero yo ya sé que quiero un teléfono. Y con la política pasa al revés. Yo no sé qué quiero. Yo no sé si quiero a alguien de derecha, de izquierda, de centro. Es lo de afuera lo que me va a decir qué quiero. Es decir, va a llegar el político y me va a decir, ¿qué crees? Está pasando este problema, me imagino que lo estás viendo, entonces yo te lo voy a solucionar. Y entonces ahora esto se convierte en qué tanto el político me logra convencer que yo quiero esto y qué tanto logró manejar los medios. Algo que se habla muchísimo de las elecciones de 2012 es que es un éxito en marketing, y eso a Peña Nieto no se le puede criticar en el sentido de que lo hizo con una perfección tal que ganó las elecciones. Pudieron haber irregularidades, pudieron haber mil cosas, y no quiero que se crea que soy partidario de él, pero lo que sí hizo fue manejar bien los medios, y lo hizo tan bien que ganó. Igualmente Obrador en estas elecciones manejó tan bien los medios, manejó tan bien su imagen, que ganó, entre muchas otras cosas, eso claro está. Entonces, es por eso que nos sentimos engañados tantas veces, porque cuando es el momento de elecciones los partidos saben manejar los medios, pero ya estando en el gobierno, sí es necesario que sepas manejar los medios, pero ahí también las acciones hablan más. Podrás decir mil spots de que todo va bien, pero si la gente percibe que no va bien, ahí ya te estás enfrentando a problemas, ahí ya no puedes dar esta fachada. Ya se vuelve algo que, pues inevitablemente se van a dar cuenta de que si estás o no estás haciendo bien. Y esto de la democracia de audiencias es un tema muy extenso, pero yo lo que les puedo decir es que si ya lo estamos viviendo, nos toca a nosotros tanto como ciudadanos como gobernantes ser responsables, en el sentido de que como ciudadanos no dejarnos engañar en qué nos dice el candidato. Es decir, ok, me estás prometiendo acabar con la pobreza, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué pasos vas a seguir? Es como si yo les prometo que les voy a construir una casa, pero pues yo ni siquiera estudié arquitectura. Entonces yo te puedo decir, te voy a hacer la casa más bonita, de verdad. Y tú me dices, ok, ¿cómo le vas a hacer? Y si yo te digo, no, pues poniéndole ladrillos y cemento, híjole, ahí ya te das cuenta el primer engaño.
Porque pues una casa no es tan sencillo como ladrillos y cemento, bueno fuera. Y es eso mismo tenemos que hacer. Y como gobernantes decir, ok, tengo que aprender a manejar los medios, pero hacerlo de manera responsable. Tengo que lo que diga tenga un sentido en el que de verdad yo sé que puedo hacerlo y que estoy convencido de que lo voy a hacer por una buena causa. Puede que no cumpla todas mis propuestas, pero la mayoría que cumpla las voy a hacer con verdadera convicción por el bien de mi gente. Y este tema de democracia de audiencias de verdad es amplio y es muy rico. Como diría una maestra muy querida de nosotros, es muy bueno. Pero bueno, me parece que ese ya sería tema de otro capítulo. Si les llama la atención, por favor, en nuestras redes sociales estamos en Instagram como políticamente hablando _, en Facebook estamos como políticamente hablando, en YouTube estamos en estas plataformas de podcast. Mándenos mensaje, díganos, sí, por favor, háblanos más de esta democracia de audiencias, o ¿sabes qué? No, queremos otro tema y está bien, pero recuerden que este podcast es de ustedes y nuestro, y por nuestra parte